Te contábamos el viernes, cerca del momento de despedirnos, acerca de un fenómeno de las familias cada vez más chicas en el país. Las causas por las que crecen los hogares unipersonales son varias, pero este tipo de familias es el tipo de hogar que más ha aumentado en los últimos 30 años. Es decir, me parece que la vimos pasar y no tomamos, las medidas o conciencia de lo que estaba sucediendo. Entonces, alertan sobre la baja natalidad, no es nuevo. Sobre el envejecimiento que aumenta, tampoco es nuevo. Y la pobreza infantil, un problema que sigue siendo uno de los centrales en la República Argentina. En línea está la doctora Dolores Dimier de Vicente, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Es una de las autoras del informe sobre estructuras familiares y cambios sociales en la Argentina que te acabo de mencionar. Doctora, buen día, es un gusto tenerla al aire. Gracias por su tiempo. Eduardo Bataglia le habla. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Un gusto y gracias por esta invitación. Bueno, a ver si nos hace mirar con un poquito de luz todo este tema, que parecen ser problemáticas de hace un largo tiempo atrás, pero vimos pasar y no hicimos nada, ¿no? Totalmente de acuerdo, Eduardo. Excelente la presentación inicial de los datos más importantes que realmente relevamos en este informe. Nosotras realizamos un informe hace exactamente un año donde ya era realmente alarmante la baja de la natalidad en Argentina. Y como también dijiste, Eduardo, es una tendencia a nivel internacional, pero algo que nos llevó a ponerlo hoy de nuevo sobre la mesa, este dato, que más allá de ser hoy conocido, que se logró poner en agenda desde hace un año hasta la fecha, es que la caída abrupta en la Argentina ha tenido una curva tan aguda y tan importante a nivel latinoamericano que era realmente inesperable para llegar a esta situación. Con lo cual, hoy el 40% de la natalidad descendió en los últimos 10 años, algo que realmente es altamente significativo. Ujú. El aumento de la esperanza de vida, obviamente, que promueve, digamos, una población cada vez más envejecida. Sin embargo, se vio atravesada a nivel internacional, no solo aquí en Argentina, por motivo del COVID, como ha sido la pandemia, pero no tanto por el virus del COVID, sino por la comorbilidad que se ha dado en personas mayores que fueron de la población más envejecida, con lo cual esa esperanza de vida que se esperaba hoy a nivel mundial descendió también en un promedio de 3 a 5 años dependiendo de cada país. Igualmente, lo alarmante en Argentina es que la población, el índice de envejecimiento poblacional, o sea, la comparación entre la población formalmente activa de la inactiva, que serían los menores de 15 años y mayores de 65 años. Se dice activo e inactivo no por un tema de movimiento, sino del aporte que pueda resultar a la dinámica social de un país. Hoy ascendió realmente alarmantemente a 60 puntos. O sea, en 3 años que teníamos ese índice en 53, ascendimos a un 60 puntos, con lo cual superó aproximadamente o alcanzó aproximadamente un 15% más en escasos 3 años. ¿Qué implica esto? Obviamente un cambio poblacional muy importante y varias de estas expresiones, que además son muy particulares de Argentina, como lo son los hogares unipersonales. Como también decías, Eduardo, es una realidad que además es muy diferente a la de Latinoamérica, o sea, tenemos cada vez menos población y cada vez más hogares, cada vez más Sí. pequeños. Y vuelvo a reiterar, esto es algo muy peculiar en nuestro país. Ajá. Ahora, enseguida nos vamos a meter en los riesgos, ¿no? A qué nos podemos enfrentar o qué podemos llegar a padecer en los próximos años, Ujú. en las próximas décadas. Pero no nos estamos ocupando, me parece, de lo cotidiano, ¿no? De lo que tienen hoy por hoy en la mente los jóvenes, los que están en pareja y Ujú. quieren formar una familia, pero a la vez quieren que esa familia sea de a dos y con una mascota y no quieren ser Ujú. padres. Se plantea el Ujú. tema de tener hijos. Digo, me parece que hay que ocuparse también por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Desde esa cosa cotidiana. Yo me animaría a decirte, Eduardo, que no nos estamos ocupando de lo más importante.
y es pensar además en qué país queremos y qué país queremos dejarle a las generaciones jóvenes. Mm. Y en ese sentido, para nosotros realmente es como una suerte de invitación importante a lo que implica pensar en las políticas públicas. Por un lado, las políticas públicas familiarmente responsables que permitan a las familias, quienes deseen realmente formar una familia, poder acceder a determinadas posibilidades económicas que los habiliten. Pero sabemos que a nivel internacional las mejoras económicas no son las únicas para poder pensar en ser O padres. sea, hay otras cosas en Eh, las que pensar. Hay otras cosas que son muy importantes. El avance de la mujer en el ámbito laboral y poder conciliar el trabajo y la familia realmente es un aspecto que tiene que ver. Seguimos teniendo leyes laborales en las cuales son realmente muy fuera de la realidad, muy totalmente ajenas a la realidad de la que atraviesan las parejas hoy, porque ahí también tenemos que pensar en el rol del padre. Sabemos neurocientíficamente la importancia de la presencia del padre en la crianza de los hijos y entonces, bueno, ¿qué respuesta vamos a dar a esta realidad? O sea, realmente lo que nos está faltando es poder pensarnos y planificar. Por otro lado, sí hay una realidad social, por eso nuestro informe es interdisciplinar, es poder analizar cuáles son aquellos valores culturales que hoy están incidiendo en los cambios sociales que estamos observando. Unos datos muy relevantes a nivel Argentina, que son oficialmente accesibles a cualquiera poder, a través del Ministerio de Salud, poder acceder a ellos, y es cómo están aumentando las vasectomías y las ligaduras de trompas en jóvenes a partir de los 18 años. Hoy se lo toma como un método anticonceptivo y todos sabemos que esto puede llegar a ser métodos absolutamente de infertilidad. La demora también de la mujer a tener su primer hijo ya se ha fijado hoy entre los 30 y los 34 años promedio en Argentina. Y sabemos que la posibilidad de fertilidad de una mujer sigue siendo la misma de siempre. Aunque nosotros médicamente podamos acceder a determinados métodos que puedan generar una fertilización asistida o una fertilización a través de vientres subrogados, Ajá. etcétera, sabemos que el índice de factibilidad es de menor al 50%, con lo cual esto implica también un descenso en lo que implica el poder ser madre, ¿no? Ujú. Y además ahí entraría a cuáles son aquellos valores culturales que hoy vemos reflejo en nuestra sociedad más joven, ¿no? Hace no muchas décadas, un par de décadas, el formar una familia era un aspiracional en la vida del joven, era pasar al mundo adulto, empezar a tener un proyecto propio, ¿Y hoy ya no? un pro- y era un proyecto propio y compartido. Hoy los proyectos son más individualistas, con lo cual se plantean cierta fragilidad en los vínculos. Nosotros entrevistamos más informalmente a muchos de los jóvenes dentro de nuestra área del alumnado y no está dentro de su proyecto de vida hoy ser padres. Y estamos hablando de mayores de 18 años. Quizás algún día lo evalúe. Entonces, esa es un poco la respuesta. Mm. Lo que pasa es que para quienes somos padres sabemos que ser padres implica ser padres para toda la vida, entonces implica un compromiso existencial, o sea, la vida de uno en pos de una nueva vida. Y quizás ahí es donde tenemos también que pensar en la crisis que se está dando Ujú. en nuestra juventud, Mm. que quizás hay otros aspiracionales previos más marcados con tendencias individualistas frente a la posibilidad, por un lado, de tener parejas estables, porque esto también nos lo dicen los jóvenes. Hoy no es fácil, dicen, para poder tener una pareja estable, con lo cual esto podría explicar el fenómeno de los hogares unipersonales. Aquellos quienes económicamente pueden sostenerse, quizás tienen una pareja, pero no conviven. Claro. Entonces tiene que ver con una realidad eh, distinta a la que nosotros veíamos hace un par de décadas o Bien. menos. Estaba leyendo el informe, muy interesante, las ciudades más Sí, envejecidas
Cava, justamente se votó ayer, Sí, estos temas ni sí, aparecen en las campañas, no. 22,6%, Santa Fe La Pampa 17,3%, y los hogares con adultos mayores crecieron un 10% en los últimos 30 años. Me pregunto, doctora De Vicente, ¿quién debiera dar Sí. el primer paso o cómo se revierte una situación así? ¿Se puede tomar como parámetro algún país con un escenario similar y que hayan tenido buenos resultados? A ver, yo creo que tenemos que encontrar nuestro propio parámetro. Los parámetros de los otros países nos ayudan a poder ver qué funciona y qué no funciona. Hace un momentito, Eduardo te decía, no solo es un tema económico y que con beneficios económicos podemos cambiar esta realidad. Parece que, a ver, la desvalorización de la familia lleva ya varias décadas, ¿no? O sea, quizás lo que más se les muestra a los jóvenes son familias disfuncionales, son situaciones realmente muy difíciles y entonces es más noticia esto, ¿no? Sabemos las situaciones de femicidio son una realidad hoy en Argentina, la inestabilidad de los vínculos es una realidad también. Ahora, ayer tuvimos elecciones, yo me animo a decir que es una inquietud hoy del gabinete, porque Ajá, nos han hecho varias consultas, bien. a través de algo que fue una realidad. Las escuelas públicas en Capital Federal no se llenaron. Antes habían listas de esperas, antes había que luchar porque un hermano pudiera ir a la misma escuela que el otro. Ujú. Y hoy lo que alarmó al gobierno actual es que no se llenó, no se ocuparon, no llegaron a concretarse todos los cupos que estaban. O sea, el gobierno Entonces porteño quizás se está ocupando del tema, lo entiende como una problemática, el tema es si encuentra hoy lo ve consenso como una para problemática. instalar el tema, ¿no? Eduardo, hoy lo ve como una problemática. Lamentablemente no lo escuchamos dentro de las campañas, pero a nadie. O sea, no lo hemos escuchado como una realidad. Hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un cambio poblacional de 0,9, o sea, no hay una reposición persona a persona. Eso es poder traducirlo. Es la ciudad más envejecida. Es verdad que han tenido un proceso migratorio en los últimos años muy importante, después de la pandemia, familias que se han ido a vivir fuera de la ciudad de Buenos Aires por un tema de aire libre, por un tema de darle otra calidad de vida a los hijos, pero también muchas familias jóvenes han migrado a otros países buscando nuevos horizontes. Esto, si lo vemos dentro de los datos censales, lo podemos observar como una realidad poblacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, sí tenemos que empezar a pensar, más que en alarmarnos, es ver cómo reconstruimos la trama social y de qué manera a la población que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podemos darle una respuesta acabada para que la calidad de vida que tengan las familias o las personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires sea realmente muy importante, ¿no? En ese sentido, sí se habló el tema de las mascotas, ¿no? Esto lo mencionaste recién, pero se escucha mucho decir que hay más mascotas que niños en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí yo me animaría a decir que las mascotas son una gran compañía para las personas mayores. Ante la falta de presencia de hijos o de nietos cercanos, porque tienen un ritmo de trabajo muy importante y quizás no se pueden ver, o porque no están, porque esto también es parte de la realidad, no están o han migrado a otro país o viven lejos, eh, son una gran compañía el tener una mascota para una persona mayor. Entonces, no podríamos parametrizarlo de que tiene que ver justamente con que faltan niños y hay más mascotas reemplazando a los niños. Quizás lo que pasa es que lo que tenemos que preguntarnos de qué está pasando con nuestros afectos más significativos, porque esto también lo manifiestan los jóvenes hoy. Nos cuesta mucho relacionarnos. Doctora, Eso, un gustazo haber hablado por con favor, usted y que nos haya dado esta muchas serie de datos. gracias. Ojalá la próxima vez que lo hagamos sea con un informe que empiece a cambiar la tendencia, ¿no? O por lo menos que pensemos que esto es parte de nuestra agenda de país, ¿eh? O sea, que la política tiene que dar respuesta a lo público, yo diría, al Gracias interés nuevamente, doctora. público. Por favor, muy buenos días. Muchas gracias. Buenos Hasta días. luego. La doctora Dolores Dimier
de Vicente, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y una de las autoras de este informe que te acabo de mencionar. Interesante, ¿no?